Mi nombre es Elena Reyes. Tengo 36 años y esta noche sirvo copas. El salón de baile huele a cítricos importados y ambición silenciosa. La luz de una docena de candelabros baila sobre hileras de medallas, zapatos pulidos y rostros que fingen no recordarme. Mi bandeja está equilibrada. Mi uniforme, olvidable. Me muevo entre trajes y estrellas como un fantasma contratado para la noche. Hace 5 minutos, no era nadie. Entonces mi hermano me vio, David Reyes, la joya del circuito de seguridad nacional, pulido hasta brillar por su educación en la Universidad Complutense y su ambición. Está de pie cerca del centro de la sala, con un vaso de jerez en la mano, rodeado de su coro habitual de sonrisas condescendientes y poder. Cuando nuestros ojos se encuentran, sonríe, pequeña, fría, calculada. Se inclina lo suficiente para que el círculo a su alrededor lo escuche y dice, es mi hermana, solo una camarera. Ninguna amenaza. Hay risas, no crueles, sino despectivas. De esas que duelen más porque no les importa lo suficiente como para ser afiladas. Sigo moviéndome. Sin cambiar el paso. Sin romper la postura. Mis guantes están húmedos ahora. Pero no estoy aquí por David. Ni siquiera estoy aquí por mí. Estoy aquí porque alguien en esta sala está a punto de morir. Y soy la única que lo sabe. Al acercarme a la pared del fondo, mis ojos se fijan en un hombre uniformado. 4 estrellas. Puños crujientes. Comando silencioso. Le colocan una copa de champán en la mano. La levanta ligeramente. Y es entonces cuando doy un paso al frente. No como camarera, como cifra. Hace 3 años, fui borrada. No en titulares, ni con escándalos, simplemente eliminada con calma y eficiencia. Comenzó con una brecha, un susurro en el código. Trabajaba para Civil Circuit, una división de inteligencia digital de operaciones encubiertas, tan fuera de los registros que oficialmente no existía. Mi título era arquitecta de datos, pero mi verdadero trabajo era la investigación forense de encriptación, rastreando huellas que nadie más podía ver. Detecté algo que no pertenecía. Microextracciones anidadas en sombras de red, haciendo ping en servidores extranjeros repetidamente. Lo señalé, lo documenté, lo envié a las instancias internas. En 72 horas, mis credenciales fueron revocadas. En 90, fui escoltada fuera del edificio por 2 hombres que no conocía, uno de los cuales evitaba mi mirada. Dijeron que era un procedimiento. Dijeron que había manejado mal datos privilegiados, que era una concesión y una baja honorable, sin juicio, sin confrontación, solo una cuenta bloqueada y una caja de cartón llena de mi silencio. Javier estaba allí, mi compañero. 5 años decodificando lado a lado, bebiendo café malo a las 2 de la madrugada, compartiendo miradas que solo la gente fluida en patrones entiende. No dijo nada, solo se quedó junto a los servidores, con los brazos cruzados, la mirada en el suelo. ¿Y David? David se rió cuando se enteró. Me llamó después del tribunal, ni siquiera preguntó si estaba bien. Solo dijo, supongo que deberías haberte quedado en la universidad como el resto de nosotros. La inteligencia no lo es todo, Elena. La imagen importa. Colgué sin responder. Él nunca volvió a llamar. Después de eso, desaparecí. Cambié de costa. Quemé la tarjeta SIM antigua. Pero conservé una cosa. Una placa con mi nombre. Delgada, fría, grabada en plata cepillada. Cifra. No era para exhibirla. Ni siquiera era oficial. Solo algo que nuestro comandante me entregó después de un colapso de código en Berlín. No para tu cuello, dijo. Para tu columna vertebral. Para cuando intenten romperla. La mayoría de las noches la guardaba dentro del forro de mi abrigo, apoyaba el pulgar en ella, hasta que las letras se marcaban débilmente en mi piel, no para sentir dolor, sino para recordar, porque el mundo podría olvidarme, pero yo no. El sobre llegó 6 meses después de que cerraran la puerta. Sin remitente, solo mi nombre escrito con la caligrafía inclinada que no había visto desde el funeral.
La de mi padre. Había muerto un año antes de la brecha. Un hombre de pocas palabras y aún menos explicaciones. Un criptógrafo de carrera en los primeros días de la NSA, hablaba más fluidamente en silencio que en afecto. Nunca fuimos cercanos como a la gente le gusta escribir, sin charlas nocturnas, sin confesiones en un café. Pero él me conocía, no la versión que sonreía para las fotos, sino la que veía patrones en los faros y mentiras en la sintaxis. El sobre contenía una llave, de latón viejo, descolorida, y una nota. La necesitarás cuando sea el momento de recordar. Papá, conduje hacia el norte hasta la cabaña que había dejado intacta en Cantabria, azotada por el viento, medio hundida bajo las agujas de pino, y tan silenciosa como siempre había sido. La cerradura estaba oculta debajo de una tabla del suelo deformada bajo la estufa, dentro de una caja de madera envuelta en tela encerada. No la abrí de inmediato. Simplemente me senté con ella, con las manos apoyadas en su peso. Se sentía como duelo, pero más agudo. 3 noches después, rompí el sello dentro de una cinta de casete etiquetada a mano por él. Una foto de él uniformado junto a un hombre que no reconocí. Alto, delgado, con traje en lugar de uniforme. Ninguno de los dos sonreía. Y debajo de eso, una nota para Elena. Si el mundo te olvida. No tenía reproductor de casetes, pero encontré unos semanas después en una tienda de segunda mano en Santander. Vintage, todavía funcional. Esperé a que el sol se pusiera bajo antes de meter la cinta y presionar reproducir. Su voz crujió a través de estática, más baja de lo que recordaba, deliberada. Si escuchas esto, me he ido. Nunca te conté todo porque no confiaba en el sistema para guardarlo a salvo y porque no quería que sufrieras lo que yo sufrí. Me congelé, continuó con calma, firme. Yo también fui borrado, Elena. No porque fallara, sino porque vi demasiado. No pude terminar lo que empecé. Pero tú sí puedes. Hizo una pausa. Una respiración. Hay un segundo archivo escondido debajo de la foto. Está incompleto, pero es el hilo. Tíralo con cuidado. Volví a coger la foto, con las manos temblando. Detrás de ella, pegada a la madera, una micro SD etiquetada a tinta como cenizas. No toqué la tarjeta durante una semana. No por miedo, sino por certeza. Sabía que una vez que la abriera, no habría vuelta atrás. No más fingir que había seguido adelante. No más mañanas tardías y anonimato silencioso. Solo el camino de regreso a la oscuridad, miga a miga. Cuando finalmente la cargué en mi terminal segura, la pantalla cobró vida como un nervio olvidado. Una carpeta con una marca de tiempo de hace más de 15 años, encriptada con una firma que solo un analista de Civil Circuit reconocería. Dentro, registros de paquetes, pins internos, fragmentos de chat con nombres en clave que no había visto desde el corredor de Berlín. Estaba rota en algunos lugares, corrupta en otros, pero lo que quedaba era suficiente. Y enterrado cerca del final, un único archivo de audio. Lo reproducí. La voz de Volcar, clara y engreída, ella no es una amenaza. Solo personal de apoyo. Deja que cargue con la culpa. Luego una pausa. Casi 2 segundos y medio. No una pausa natural. Un corte. Conocía esa firma de ruido de compresión. Demasiado limpio, demasiado exacto. Alguien había editado la grabación, la había cortado a mitad de frase. Mi padre no habría hecho eso. No me habría enviado un archivo mutilado. Eso significaba que alguien más lo había hecho. Miré la forma de onda, calculando. Requeriría más que software comercial para restaurarla, más que credenciales. Necesitaba a alguien fuera del sistema, alguien que me debiera un favor. Así que me comuniqué de la única manera que solíamos hacerlo, a través de un enlace muerto dentro del sitio web de una organización de ayuda abandonada, oculta bajo capas de desvío de DNS. Subí el archivo, escribí una línea, estático donde vive la verdad. Necesito la voz hiper. Respondió en 22 minutos. No pensé que volvería a saber de ti.
Todavía salvando el mundo con sintaxis. Dame un día. Su nombre no era importante. Se hacía llamar John, un fantasma en el mundo de la encriptación. Nos conocimos en Marrakech hace 7 años. Lo saqué de un túnel de datos colapsante, 6 segundos antes de que un ataque con drones lo convirtiera en cenizas. No había hablado mucho esa noche, pero cuando desapareció a la mañana siguiente, dejó un teléfono desechable y una sola línea escrita en cirílico: si el silencio alguna vez intenta tragarte, llámame antes de ahogarte. Y ahora el agua subía. La noche siguiente me despertó no el miedo, sino un sonido que no había escuchado en años. Una línea segura sonando. No mi teléfono. El otro. El que guardaba en un sobreignífugo detrás del fregadero de mi cocina. El que no había encendido desde DC. Miré la pantalla. Sin número, sin origen, solo la señal. De grado militar, indetectable, incrustada en una frecuencia diseñada para desaparecer en el momento en que la llamada terminaba. Respondí. Elena Reyes, dije, con la voz firme. El hombre al otro lado de la línea no se presentó. Simplemente habló con esa calma practicada que solo tienen los antiguos controladores. Hemos visto la reconstrucción que impulsaste a través de la capa 3, dijo. Trabajo impresionante. No respondí. Continuó, código Greyrot. Hablo en nombre de una supervisión conjunta entre el Ministerio de Defensa y los remanentes de la Junta de Revisión Ética de Sebo Circuit. Eso me hizo incorporarme. Creemos que lo que descubriste es solo un fragmento. Hemos identificado patrones adicionales en la misma fuga. Código Opal Verge. Vulcar no trabaja solo. Una larga pausa. Necesitamos ojos en una ubicación. Bruselas mañana por la noche. Evento diplomático de Black Tie. Estarás bajo el nivel de hospitalidad. Cobertura civil. No respondí. Él no esperó. Estarás monitorizando al General Charles Delane. Si bebe del vaso que le entrega Vulcar, te retiras. Si no lo hace, se reanuda el protocolo cifra. No debes intervenir a menos que se te indique. Mi mano apretó el teléfono. ¿Y David? Pregunté, mi hermano, ¿está asignado al equipo de Vulcar? Otra pausa. Una cuidadosa. Está listado como enlace estratégico. Puede que te reconozca o no. Si lo hace, me sacas. Correcto, dijo Greyrot. Si se compromete, quemamos el rastro. La línea se cortó. Miré el silencio que quedó. Luego miré hacia el armario, hacia el abrigo con la etiqueta aún oculta en el forro. Cifra. Respiré hondo, saqué la caja de herramientas negra de debajo del suelo. Dentro, equipo. Juré que nunca volvería a tocar. Al levantar la etiqueta en blanco de su ranura, no dudé. Grabé la palabra lentamente, limpiamente. CIFRA. 6 letras como una advertencia. El aire dentro del salón de baile de la embajada brillaba con ilusión. Suelos de mármol, camareros con guantes blancos y un cuarteto de cuerda tocando algo lo suficientemente caro como para sonar invisible. Las copas de cristal tintineaban como secretos, y yo, personal de catering de la fila 37, era solo otra silueta con una bandeja negra planchada, postura equilibrada, entrenada. Nadie me miró 2 veces. Ese era el objetivo, hasta que David lo hizo. Estaba de pie cerca del altar oeste, con un traje naval impecable, la mano apoyada en un vaso de jerez como si le perteneciera. 3 años sin hablarme, ni una palabra después de mi baja, ni un susurro en el funeral de nuestro padre. Pero el reconocimiento aún revoloteaba en sus ojos al verme. Dio un paso al frente y levantó la voz lo suficiente para que los altos mandos de alrededor lo oyeran. Mi hermana, dijo, inclinando su copa. No sabía que dejaban entrar a los fantasmas del circuito sable en el catering. Alguien a su lado, se rió, inseguro. David no se detuvo. Oh, espera, es cierto. Ya no está dentro, ¿verdad? Solo una camarera ahora.
Su voz goteaba con el mismo encanto performativo que usaba en las cámaras. Calculado, cruel, solo una implicación. Mantuve mi bandeja firme, lo miré directamente a los ojos. ¿Champaña, señor?, pregunté con calma. Su sonrisa se amplió, todavía con modales. Siempre el educado. ¡Qué desperdicio! No respondí. Aparté la bandeja deliberadamente, saltándome su copa. ¿No bebés?, preguntó más alto ahora. ¿Miedo de derramar datos clasificados en la ponchera? Las risas a su alrededor se extendieron, ligeras, performativas, vacías. Pero no estaba escuchando, porque en ese momento capté un movimiento cerca del escenario. Vulcar riendo con demasiada facilidad, entregando un elegante maletín negro a un hombre que reconocí de Berlín. No debería haber sido autorizado para nada. No después de lo que le descubrimos robando de los servidores de la OTAN. Pero aquí estaba, acreditado, sonriendo, pasando un disco como si fuera postre. Mi micrófono de cuello zumbó en mi oído. La voz de John, baja. ¿Viste esa corbata color cobalto? Confirmado, susurré de vuelta. Me agaché detrás de una columna espejada, con los ojos fijos en Delaney. Acababa de aceptar una copa de champaña. Vulcar flotaba a 2 pasos de distancia. Di un paso adelante. Mi bandeja estaba vacía ahora. Mi voz no. Él no me vio venir. Los hombres como él rara vez lo hacen. El llano Audelaine estaba compuesto, la copa de champaña en su mano, su superficie captando el oro del candelabro como un gatillo esperando ser apretado. Sus ayudantes estaban cerca, observando la sala, pero no a mí. Me moví desde el lateral, con cuidado, medida, solo otra camarera con buena postura y zapatos silenciosos. Me detuve a su lado, me incliné lo suficiente como para que el borde de su copa rozara el borde de mi manga, y le susurré 3 palabras en francés: «Ne la touches pas». No la toque. Se congeló. Sin jadeo dramático, sin bebida derramada, solo un sutil cambio de postura, del tipo que viene de un hombre que ha sobrevivido a emboscadas en 3 continentes. No giró la cabeza, no armó un escándalo, pero sus ojos se fijaron en los míos. Luego, suavemente en el mismo idioma, lo suficientemente bajo como para que solo yo lo oyera, indicativo de su nombre en clave. Respondí sin parpadear. Cifra. Sus ojos se entrecerraron, pero no con incredulidad. Con reconocimiento. Lenta, deliberadamente, bajó la copa y la dejó a un lado en una bandeja plateada cercana. Sus dedos rozaron el tallo como si fuera radiactivo. Un murmullo recorrió su equipo. Uno de ellos dio un paso adelante, confundido. Delaney levantó una mano, apenas un gesto, pero fue suficiente. El hombre se congeló, luego, girándose ligeramente para protegerme de la vista de Vulcar, Delaney se inclinó más cerca. ¿Desde cuándo?, dije. Desde que intentaron enterrarme. Se enderezó el cuello, se ajustó la solapa. Vulcar comprometido. No volvió a hablar, solo inclinó la cabeza ligeramente, el tipo de señal que usan los comandantes cuando no hay tiempo que perder. Su equipo se movió rápido, formaciones sutiles, deslizándose por el suelo, mangas, tocando comunicaciones, ojos en las salidas. Una última mirada. ¿Te reconocerán? No hasta que sea demasiado tarde. Me estudió por medio segundo más, luego asintió una vez, un gesto que dijo más que cualquier saludo. Bienvenida de nuevo, Cifra. Me di la vuelta sin decir una palabra, y detrás de mí, el aire comenzó a cambiar. Comenzó con un silencio lo suficientemente agudo como para dividir el cristal. La melodía del cuarteto vaciló a mitad de compás. En algún lugar detrás de mí, un invitado dejó caer un tenedor, luego botas, pesadas, sincronizadas, medidas como una cuenta atrás. Las puertas del salón de baile se abrieron de golpe. 6 policías militares entraron, uniformes, visores pulidos, armas enfundadas pero visibles. Toda conversación murió. Copas de vino detenidas a medio camino. Y en el centro de la formación, liderándolos con autoridad tranquila, había un hombre que no había visto desde el día en que fui borrada.
Jonathan. Parecía mayor, más delgado, con la mandíbula más tensa, pero sus ojos no habían cambiado. Aún oscuros, aún escuchando, aún fluidos en cosas no dichas. Escaneó la sala una vez, nítido y limpio, y luego me vio. No sonrió, no asintió, solo llevó 2 dedos a su auricular y dijo claramente, confirme. Cifra autenticada. La respuesta fue inmediata. La formación se partió como agua, la mitad girando hacia Vulcar, ahora rígido cerca del podio, su sonrisa desaparecida. Evan Volker, dijo un oficial con frialdad. Está bajo arresto por espionaje, tráfico ilegal de datos y violación del protocolo de seguridad interalianza. Jadeos rompieron la sala como cristales rotos. David dio un paso al frente, pálido, parpadeando. Espera, ¿qué? Ha habido un error. Él está autorizado. Su Vulcar intentó retroceder, pero los grilletes hicieron clic antes de que pudiera terminar su negación. Su boca se abrió. No salieron palabras. Jonathan no lo miró. Me miró solo por un segundo. La más mínima inclinación de cabeza. No disculpa, no arrepentimiento, solo reconocimiento. Cifra, dijo de nuevo, casi en un susurro, como si decirlo hiciera el aire más agudo. David se giró hacia mí, finalmente viendo algo que no podía reducir a una broma. Elena, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? No respondí. No necesitaba hacerlo. El sistema que había intentado enterrarme acababa de volver a pronunciar mi nombre en sus registros. Me hice a un lado, me quité el auricular y lo dejé tranquilamente en la mesa más cercana, justo al lado de la copa de champaña intacta. Nadie me detuvo porque ya no era solo una camarera. Era la evidencia. La gala de la embajada había terminado horas antes, pero yo seguía allí sola en una tranquila trastienda del consulado, despojada de mi uniforme, despojada de pretensiones. La luz sobre mí parpadeaba débilmente, el mismo zumbido estéril de todas las habitaciones que solían usar para borrar a gente como yo. La puerta crujió. Jonathan entró. No habló al principio, solo extendió algo, una memoria USB. Sin etiquetas, sin ceremonia. Es el audio completo, dijo, sin editar. El que nunca pudiste escuchar. Lo tomé sin dudar. ¿Tú tenías esto?, pregunté, con la voz baja. Tenía acceso, respondió. No hablé, dijo. Estaba a punto de ser ascendido. Allí estaba. No traición. Cobardía. No respondí. No le debía perdón. Conecté la unidad a mi portátil seguro. La estática llenó el aire por un momento, y luego las voces, claras, agudas. Vulcar, ella no es una amenaza, solo una técnica de soporte. Deja que cargue con la culpa. Una pausa. Luego David, la enterramos en silencio o toda la operación colapsa. Otra pausa. Vulcar de nuevo. No sabe lo suficiente como para ser peligrosa. Solo lo suficiente para morir. Me quedé quieta. No rota. No sorprendida, solo callada. El tipo de silencio que precede a un cambio de gravedad. Subí el archivo al archivo de transparencia militar que mi padre ayudó a diseñar una vez. Sin contraseña, sin demora, solo la verdad. Un clic y el silencio que habían construido se convirtió en una avalancha. No podían detenerlo. Jonathan estaba en una esquina, con la mirada baja. Todavía tienes tiempo de irte, dijo. Lo miré. No, respondí. Lo que tengo es tiempo para terminar lo que intentaron enterrar. Y lo decía en serio, porque ahora el mundo estaba escuchando. 3 días después, me senté en el mismo banco al que mi padre solía traerme después de la logopedia, cuando no había hablado en más de un año. Nieve caía suavemente. El mundo se sentía silencioso, no pesado, solo claro. Una niña pasó con su madre. Se detuvo, señalando la placa de mi abrigo. Cifra, dijo. ¿Es tu verdadero nombre? La miré y sonreí.
No, dije. Es en quien me convertí. Ella asintió, luego corrió para alcanzarlas. Me quedé allí mucho tiempo, escuchando nada y todo. Algunos nombres se dan, otros los ganamos en silencio. El mío fue forjado en traición y reconstruido en verdad. Y ahora, por primera vez, no tenía que esconderse.